Cris Bolívar, nuestra amiga de toda la vida. Cris, ¿dónde estás? Aquí estoy. Espera que abriré más la luz, que si no, no se ve nada. Mi Cris, el auditorio es tuyo. Muy bien, perfecto. Pues voy a compartir pantalla. Al final tengo media horita, me has dicho, ¿verdad? Sí, Cris, tenemos un inconveniente con la conferencista que viene delante que no se ha podido conectar. Les Vale, pedimos disculpas, entonces vamos a tener unos minuticos más contigo. de acuerdo, perfecto. Muy bien. Bien, voy a hablar de cómo volver al ser, ¿no? En este caso, desde el eneagrama esencial, que es en lo que yo también trabajo, ¿no? Además del coaching esencial. Síntesis breve, no voy a decir todo esto, pero para que empecéis a ver desde dónde hablo. Psicóloga, filósofa, master coach, estudios de distintas tradiciones espirituales, ¿no? Filosóficas, porque mi orientación siempre es ¿no? Lo que hacemos en Essential Institute es pasar eso, ¿no? Del ego a la esencia, ir la vuelta al ser esencial o a lo que sería la sabiduría interior. Entonces, bueno, hay esta búsqueda desde hace unos 30 años, ¿no? Acompañando procesos, etcétera, ¿no? Y de ahí la mirada esencial desde la que voy a hablar yo, que es nuestro enfoque y que tiene que ver, ¿no? Con el aterrizaje al coaching esencial o al eneagrama esencial, etcétera, ¿no? Bien, en primer lugar, namaste, recordemos, estamos aquí, todos nosotros, todo nuestro ser, no solamente las presentaciones teóricas, ¿no? Y los roles, sino todo lo que somos en cualquier momento y más allá de aquello con lo que nos identificamos. Y lo primero que os querría preguntar es cuál sería el siguiente paso de esto, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos en este momento tan especial. Si aquí lo tuvierais que poner un paso más, ¿cuál creéis que sería? Estamos como en un más de lo mismo, más dinero, más producción, más efectividad, más rol, más imagen, más competitividad, más... ¿Cuál sería el siguiente paso? Más sentido. Más sentido. ¿Algo más? Más Podéis conciencia. escribir, me podéis interrumpir, podéis escribir en el chat, cuanto más dinámico sea mejor, aunque tengamos poquito tiempo, pero al menos así todos vamos estando, ¿no? Pensando y pendientes. Di, Mariela. Más conciencia. Más conciencia, más espiritualidad. ¿Alguien había dicho algo antes que se me escapó? Más amor. Bien, sí. Nosotros lo que llamamos al siguiente paso, que es hacia el que iremos yendo, es esta especie de neosapiens, le llamamos neosapiens, en un espacio de neorrenacimiento, es decir, una reconexión con nuestra sabiduría interior y en 4 líneas ir explicando lo que es esto. Es decir, salir del estado de alienación, de dormir en el que estamos y, como decís, más conciencia, más espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? En un nuevo neorrenacimiento, recordemos el neorrenacimiento, ¿no? Donde había este humanismo en primer lugar y en creer en su potencial, desde esto que ahora tenemos, ¿no? Que obviamente no es el mismo momento histórico. Bueno, ¿cómo podría facilitar la mirada, ¿no? Desde el eneagrama y la mirada desde la esencialidad para ir hacia este neosapiens, hacia el neorrenacimiento, ¿no? Este espacio que nosotros estamos buscando, ¿no? Y que habéis definido, ¿no? Más silencio mental también, por supuesto, etc. Bien, la mirada de la esencialidad tiene que ver con una mirada de completitud. Tiene que ver con todo está bien, no hay nada que quitar, ¿sí? Solo hay que limpiar ruido, que resituar, que volver a poner en su lugar realmente a nuestro director de orquesta, que sería este yo consciente, desde este estado de amor, de plenitud, de sentido. Por lo tanto, es la armonía, la unión. Nosotros no hablamos de coherencia, nosotros no hablamos de objetivos, sino que tenemos puesta la mirada en cómo armonizar lo que ya hay, que no estamos siendo. ¿Qué nos impide ser todo lo que podemos ser? Desde la unión de cielo-tierra, masculino-femenino,
la sombra, lo que me gusta y lo que no me gusta, desde el amar que genera amar. Esa es la mirada de fondo que nos lleva a esta sabiduría interior. De esto estamos hablando. Para eso bebemos de distintas fuentes, no voy a entrar en ello, pero es una mirada que incorpora, ¿no?, aspectos de la filosofía, de la psicología, de la espiritualidad, etcétera, ¿no? Y que se va aplicando en distintas, arraigando, ¿no?, en distintas aplicaciones, el coaching esencial, que aquí ya he hablado varias veces, y ahora entramos en el eneagrama, la mirada esencial, ¿no? Para que nos situemos, ¿no?, desde dónde estamos yendo. Voy rápida porque esto de tener 20 minutos, media hora es como una cosa y dices, madre mía, con todo lo que hay que decir. Pero lo iré diciendo por activa y por pasiva, así que no os asustéis, que al final acabaréis entendiendo algo. Al menos esa es mi idea, ¿no?, que nos podamos llevar una pequeña idea fundamental que nos ayude en este camino. Entonces, una de estas ideas es que el eneagrama tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con esta mirada filosófico, psicológico, espiritual, que va más allá de las etiquetas, de los egotipos, de que todos a veces conocemos el eneagrama como yo soy el número tal, tú eres el número cual. No estamos hablando de eso. Nuestra mirada va a trascender estas etiquetas y a facilitar hacer este viaje alquímico, de transformación, de profundidad, para pasar de las heridas, del hueco en el ser, donde se instala el ego, a las ideas santas. Es decir, cómo sacar la confusión, que dirían los budistas, ¿no?, la confusión fundamental desde la que miramos, para poder acercarnos más a ver la realidad tal cual es, la nuestra, la del otro, la del mundo, tanto da, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer a través de Eneagrama es facilitar que podamos tener más conciencia y más sabiduría. No identificarnos y ponernos la etiqueta en el egotipo de turno, que esto está bien, es un inicio en un momento dado para desidentificarnos, pero no es ni de lejos el final del camino. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, nos interesa el punto central del eneagrama, nos interesa este aspecto de nadiedad, donde nos desidentificamos del ego. Y para eso, el punto fundamental es sanar la herida y que es lo que nos permite llegar a este estado de esencialidad o de nadiedad, ¿no? Depende de cómo se lea. Por lo tanto, diríamos que hay una esencia, un núcleo, que contempla también nuestro ser vulnerable. Con eso venimos al mundo, que está lleno de dificultades, de problemáticas, de sensaciones, ¿no? Y sobre todo de un sistema límbico que recoge nuestra experiencia fundamental emocional en términos de placer o dolor. Y cuando hay dolor, un dolor intenso, aparece una herida. Es decir, aparece una sensación de hueco en el ser, de falta de vulnerabilidad en cuanto a fragilidad ahora, que en la construcción que voy haciendo en mi mundo, en mi primer entorno, a través del, con la intención de no volver a sentir este dolor, ¿no?, desde el miedo al dolor, se acaba constituyendo como mi ego, como mi falsa identidad, como mi personalidad, como esta estructura automática en la que estamos todos, ¿sí?, con la que yo voy viviendo en mi vida y que yo voy constituyendo como mi autoimagen, de forma que si yo estoy colocado en esta imagen, si yo puedo sostener esta imagen de mí, en la medida en que se alimente, creo que voy a poder hacerle frente al dolor, a mi herida. Es decir, es mi coraza, es mi estructura de protección desde la que solemos vivir a menos que hagamos algo. Y ese algo nos lleva toda la vida a hacerlo. Entonces, nosotros ponemos el foco en no engordar al ego, sino el aprender a trascenderlo, este crecimiento espiritual de nivel de conciencia que decíamos, ¿no?, para poder reconectar con el ser esencial, reconectar con la sabiduría y poder estar desde, ¿no?, acercarnos a este neosapiens, por así decir. Porque desde el ego lo que nos sucede, estas gafas que todos llevamos, que nos distorsionan la realidad, es que somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos, por si no lo sabíamos, ¿sí? Es decir, todos en alguna medida y de algún modo, en algún grado,
ni podemos saber quiénes somos, ¿sí? Nos identificamos con este yo ideal, ni podemos ver la realidad, hacemos reyecciones, nos inventamos, luego nos quejamos, ¿no? De que la realidad no es esto, ha pasado aquello, es injusta, y tenemos baños de realidad en algún momento donde nos damos cuenta de que hemos estado mirando desde un sitio que no era. Y estamos fragmentados, estamos desarmonizados, nos peleamos con nuestros yoes constantemente, ¿no? Lo que Jung llamaría la sombra. Hay partes de nosotros que no aceptamos y partes de nosotros que aceptamos. Y ahí está la función de nuestro crítico interior, que de alguna forma está vigilando que cumplamos las reglas de nuestro ego, de esta autoimagen, y nos va diciendo tienes que ser esto, no puedes ser aquello, tienes que ser más de esto, ¿sí? Y va rechazando las partes de nosotros que no le gusta, que no acepta. Entonces, en coaching es fácil acabar engordando esto, ¿sí? Sobre todo el crítico inflacionista, que es el que nos eleva en la gloria, nos da el subidón energético, parece que nos empodera, cuando nos ve cómo quiere que seamos, intentando que no seamos eso que juzga que está mal ser, desde esta mirada egoica, neurótica, ¿no? Donde hay un yo pequeñito y el yo esencial lo descartamos. Por lo tanto, lo que nos pasa es que de esta posibilidad de ver la realidad tal cual es, la mía y la de otros, hay una desconexión fundamental desde este miedo, ¿no? Al dolor, a la herida, que hace que vaya entrando en mi egotipo, en mi distorsión, en mi neura. Y la idea es volver a reconectar con la idea santa en términos de poder percibir efectivamente la realidad. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar aquí este enfoque, ¿no? Esta mirada? En primer lugar, lo que os decía, ¿no? El eneagrama tiene muchas capas. A nosotras la que nos va a interesar más es la esencia, es cómo podemos entrar en contacto con esta capa de profundidad, ¿sí? Eneagrama explica las conductas, explica nuestras motivaciones básicas, ¿no? Lo que deseamos, cómo nos comportamos con otros, los mensajes de nuestro crítico, explica muchas cosas, ¿no? Ayuda a entender muchas cosas. Pero lo que más nos interesa a nosotros desde esta mirada es entender cómo nos podemos acercar al ser esencial, cómo recuperar ahí, ¿no? Esta identidad y salir de la falsa identidad o la identificación. De forma que es un camino, estábamos aquí, nos habíamos quedado en el ego, en la medida en que yo puedo reconocer cuál es mi ego, cuál es mi falsa identidad, puedo empezar a desidentificarme, hacer el otro viaje. ¿Cómo sería trascender esto? ¿Cómo puedo entrar en este camino de desidentificación para volver a conectar con mi ser esencial? ¿Qué os parece? ¿Qué podríamos poner aquí? ¿Cuál es la puerta de entrada o de salida de esta identificación? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, bueno, ¿qué más? Reconociendo lo que somos hoy. ¿Algo más? La aceptación, la conciencia. ¿Ya está? La autonomía, sentimientos y emociones. Bueno, la cosa es complicada, porque claro, depende de dónde estemos mirando todo esto, estamos desde el juicio, desde el perfeccionamiento, desde el perfeccionismo, con lo cual no nos permite ver realmente quién somos, ¿no? Como decían los antiguos griegos, el autoconocimiento tiene que ir de la mano del cuidado de sí. Es decir, ellos hacían un viaje, ¿no? El maestro socrático facilitaba el viaje del estulto al sabio. Es decir, el estulto es el ignorante que no se conoce porque no se ama y no se ama porque no se conoce, al sabio, que es el que se conoce porque se ama y se ama porque se conoce. Entonces, claro, solamente los sentimientos o las emociones, ¿desde dónde? Porque el ego, ¿no? Nos dice, no, debería ser más mejor, estás mal, me siento frustrado, ¿no? O al contrario,
qué sé yo, siento tristeza porque no puedo lograr no sé qué sueño, pero es un sueño que a lo mejor es egoico, es desde el deseo, ¿no? De el reconocimiento, desde el deseo de sentirme capaz porque tengo una herida de autoconfianza o qué sé yo, ¿no? Puede ser muy enredado. Entonces, la puerta realmente tiene que ver con este cuidado de sí, es decir, la confianza y el amor, ¿sí? Estas son las puertas que realmente abren a que yo pueda mirar realmente más allá, ¿no? De mi miedo, quién soy de verdad. Y entonces es cuando empiezo a poder poner conciencia, empiezo a poder reconectar, ¿no? Con mi esencia, con mi ser esencial, y eso abre la puerta a la sabiduría y me instala en el mundo desde otro sitio. Empieza realmente el viaje de transmutación, ¿no? De el viaje alquímico, ¿no? Hacia mi sabiduría, hacia mi ser esencial. Por lo tanto, es un viaje que tiene que ver con esta conexión con la sabiduría. Nosotros tenemos un modelo de sabiduría con el que trabajamos, ¿no? Donde ponemos el foco último, ¿no? Para acompañar en este viaje que vaya hacia allí, no hacia el ego. Obviamente, si estamos trabajando en coaching, ¿no? Pues respetando el proceso, el momento de conciencia, ¿no? La demanda, ¿no? O la necesidad del coaching en ese momento, etcétera, ¿no? Pero la ruta va para allá, no vamos en dirección contraria. Entonces, aquí la clave está en que, otra vez en la armonización, ¿sí? Los seres humanos vivimos en mundos de teoría, pero también vivimos en mundos de experiencia, de lo que sucede en realidad. Estamos acostumbrados, ¿no? O la tendencia humana es a colocarle al mundo eso que nosotros pensamos, colocarle nuestras ideas, expectativas, objetivos, los egos controlan, manipulan la realidad. Y la idea es volver a conectar con lo que hay, con lo que nos sucede, ¿no? La idea griega de empiria, dejar traspasarme por la experiencia para en la subida eso transforme, amplíe mi conocimiento, transforme mi mirada. Que en coaching es lo que hacemos, deberíamos empezar por esta subida para luego bajar. Si seguimos las competencias de la ICF, veremos que están primero en la subida la presencia, la escucha, etcétera, para luego bajar y volver a la acción. Pero nos cuesta, porque ese miedo a dejarnos tocar, a sentirnos dañados, al dolor, a la vulnerabilidad, hace que nos cueste muchísimo, ¿sí? Conectar con esta experiencia, dejarnos tocar por lo que sucede en realidad. La idea de Eneagrama desde el Eneagrama es ver cómo facilitar la reconexión con todas mis posibilidades de ser, donde en el centro estaría esta mirada desde la sabiduría, o lo que se llama también la ley del uno desde el Eneagrama sufí. Es volver a conectar con todo mi ser. Esta sería la idea, es decir, tomar conciencia de que solamente cuando lo empírico nos atraviesa es cuando podemos manifestar realmente nuestra completitud. Mientras estamos atrapados en las corazas, en esta mirada sesgada, nos cuesta mucho dejarnos tocar. Es como que lo justificamos, estamos en el mundo de lo mental, de lo teórico, como decíais por aquí antes, ¿no? La puerta está en la meditación, en mirar hacia adentro, en la conciencia, en este otro espacio más intuitivo, donde me dejo traspasar, sin el miedo a que eso me duela. Desde la apertura, también podríamos llamar la apertura del corazón, la mente calmada o la presencia arraigada desde mi poder interior, que serían las tres dimensiones que cuando estamos desde la sabiduría se armonizan, ¿sí? Salen del ruido, de la distorsión, y en lugar del ruido mental, de todo lo que me cuento desde mi crítico y mi ego, entro en una calma, en un silencio interior, en lugar de estar cerrado desde, ¿no? A si me rechazan, cómo tengo que ser, lo que tengo que aparentar, todas las competencias que tengo que desarrollar de mí para poder gustar a otro y triunfar y no sé qué. En lugar de eso entro en un corazón abierto, desde la aceptación de mi ser, tal cual sea en este momento de proceso, y en lugar de pelearme con los límites, las tensiones, el respeto, la injusticia, lo que entro es en un espacio de presencia arraigada. Esa es la armonización que buscamos a través de esta reconexión con el ser esencial. Y para eso tengo que entrar en mi profundidad y sanar la herida.
sea de autoafirmación, de autoestima o de autoconfianza. 3 grandes heridas, 3 grandes centros en eneagrama, de los cuales a partir de ahí se van a desplegar los distintos egotipos, ¿sí?, para proteger la herida. Cuando yo sano mi herida, salgo de mi egotipo para poder reconectar con más facilidad con todos los eneatipos que forman parte de mi ser esencial, ¿sí? Es decir, no soy solo mi ego una etiqueta, sino que soy todas las posibilidades de ser. Soy los 9 eneatipos, ¿sí? Uno de ellos es mi egotipo, mi ego, y en algunos tengo más dificultad, están en sombra, etcétera, pero el trabajo interior me lleva a poder reconectarme con todo mi ser. Y ahí tendríamos las 3 grandes leyes del eneagrama que me ayudan a hacerlo. La ley del 1 para conectarme con la completitud desde el amor, como ahora veíamos. La ley del 3 que me ayuda a integrar polaridad y me ayuda también a ver cómo es trascender la dualidad en la que vivimos desde el ego, ¿sí? O soy competente o soy incompetente, o soy responsable o soy irresponsable, o soy capaz o soy incapaz, o soy, ¿no? Y siempre me muevo en la polaridad desde el ego. Trascender esta dualidad implica abrazar la sombra y para eso lo que hay es un salto de conciencia, ¿sí? Para poder entrar, para la ley del 3 lo que nos habla es de la sabiduría precisamente, de cómo puedo deshacer esa dualidad. Por ejemplo, entre la dualidad típica de un 3, por ejemplo, ¿no?, de un ego tipo 3, éxito o fracaso, cuando yo salgo de esto desde otro nivel de conciencia, por ejemplo, lo que veo es que hay, ¿qué? Por ejemplo, experiencia. ¿Sí? Cuando yo entiendo el mundo en términos de experiencia, no tiene sentido para mí ya hablar de éxito o de fracaso. Está trascendido. ¿Sí? Luego el otro le puede poner la etiqueta que quiera eso, ¿no? Pero para mí es experiencia, es pura experiencia. ¿Sí? O aprendizaje, por ejemplo. Muy bien. Y luego la ley del 7, que tiene que ver con la éxada, o sea, quizá no lo he dicho, pero el eneagrama es sabiduría milenaria acumulada y es un símbolo del ser, ¿sí? Que recoge aspectos fundamentales, ¿no?, de nuestra existencia y de nuestro ser. El círculo tiene que ver con la ley del 1, el triángulo con la ley del 3, ¿no?, que nos ayuda a ver cómo evolucionamos o involucionamos, y la ley del 7 nos ayuda a entender el proceso, que en nuestro mundo moderno estamos acostumbrados a que sea lineal, a que un paso me lleva a otro y siempre estoy como creciendo, peleándome conmigo en una dirección de crecimiento, de buscar esta imagen ideal de mí, ¿sí? En cambio, la ley del 7 me ayuda a ver que siempre está todo en movimiento y que todo está bien, que hay un orden determinado y que ese orden a veces se estanca, se paraliza, va hacia atrás, no pasa nada, es natural. No hay una línea de progreso lineal, sino que hay todo un movimiento desde el kairos, desde el fluir, por donde vamos atravesando, especialmente, ¿no?, en un orden donde hay 2 grandes dificultades que tienen que ver con el inicio de un momento, una primera etapa donde hay en este proceso de cambio, de transformación, un primer momento donde es fácil que yo me bloquee, y allí, ley del 3, puede ser que lo supere y vaya al polo evolutivo, o puede ser que mi ego gane, ¿no?, y me vaya a la zona de confort. Y otro gran momento es al final del proceso, donde hay como un momento de la gran verdad, de ponerlo en marcha, de salir a la acción. Ahí también puedo entrar otra vez la ley del 3, involucionar o evolucionar. Esto yo creo que es fundamental para los coaches, por ejemplo, porque nos ayuda a entender proceso y cómo acompañar esos momentos críticos al mismo tiempo que acompañamos desde el amor y desde el normalizar cualquier movimiento de proceso que pueda haber, ¿sí? El coaching a veces viene atascado en es que tengo que lograr esto y tengo que lograrlo ya porque estoy sufriendo, quiero evitar el sufrimiento y hay pedidos egoicos, ¿no?, ahí que hay que ayudar a acompañar para que el proceso precisamente no se atasque. Bien, por lo tanto, trascender al ego tiene que ver con facilitar el atravesarlo desde el amor. El ego vive desde el juicio, ¿sí? En cambio, la esencia vive desde el amar, desde el amor. El kairos es el tiempo de la oportunidad, efectivamente, es el tiempo que tiene que ver con el proceso, con el fluir. El cronos tiene que ver con lo arbitrario, con lo convencional, que también está muy bien, pero es como si yo dijera, estoy embarazada
y como tengo prisa y tengo que ir a hacer no sé qué, quiero ya estar de parto a los 4 meses. Hay un kairos que no me puedo saltar, ¿sí? Si yo tengo el hijo a los 4 meses, lo que tendré es un aborto. Entonces, bueno, yo puedo decidir abortar, pero alguien estará bien que me haga ver las consecuencias, ¿no? Y si es eso en realidad lo que quiero o no quiero. ¿Qué decís aquí? Perdona, dice, el problema generalmente no es el problema postulado del coach. Exacto, no trabajamos con problemas, trabajamos con el ser en coaching, con la persona. Y más que con la persona desde el ego, para nosotros, desde luego, con el ser, cómo facilitar este viaje hacia el ser. Y luego está el ayón. Ayón es otro tipo de tiempo que tiene que ver con la presencia continua, con este estar en la experiencia, ¿sí? Es el tiempo de la eternidad. Cuando nosotros lo trabajamos, ¿no? En la competencia, por ejemplo, de la presencia, trabajamos con este ayón. Bien, estoy casi en tiempo. A mí me hubiera gustado, encantado, haceros hacer una pequeña meditación, pero lo dejaremos para otro día. Si quieres, hagámosla. Tenemos 5 minuticos más. Y son 10 por lo menos. Si no, es tan rápida la cosa que no vale ni la pena entrar en ella. Pero quiero cerrar con esta conciencia del ser. Cejudo escribió este poema, que desde el punto de vista de cada egotipo o eneatipo, en este caso eneatipo, porque está trascendido, está desde el amar, podemos ver, ¿no?, esta completitud del ser también. Y dice así, ¿no? El eneatipo 1 diría algo así como: amo tu perfección y tu excelencia en el ser. El 2, amo tu entrega y tu calidez, amo tu amor. El 3, amo tu eficiencia y tu apasionamiento, ¿no? El 4, amo tu autenticidad y tu originalidad. El 5, amo tu sabiduría y tu enfoque preciso. El 6, amo tu seguridad y tu certeza. El eneatipo 7, amo tu alegría y tu manera de vivir el hoy. El 8, amo tu fortaleza y tu control de la vida. El 9, amo tu paz y tu equilibrio en todo momento. Y al decirte que te amo, reconozco en mí tu grandeza y de forma integral e integrada amo quién eres y quién soy cuando nos encontramos. Yo creo que sí, este poema, ¿sí? Lo meditamos, lo vivimos una y otra vez, lo integramos en nuestro ser, sería un mantra suficientemente potente como para entender esta idea de integración y de armonización del ser desde la ley del uno. En cualquier caso, no os creáis nada, experimentadlo y aquí tenéis también los datos de contacto. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me decís. Gracias, Cris. Si alguien quiere hacer algún comentario, escribirlo o alguna pregunta para Cris. Alguien dice, mi egotipo es muy chistoso, tan limitado, efectivamente. Una buena fórmula es reírse de uno mismo, ¿no? Desde lo sano, ¿no? Nosotros le llamamos amor con H. Gracias, Cris, hermoso, bellísimo. Muy bien. También, ¿no? Si en nuestra web, si vais a recursos, tenéis en el blog de Sabiamente, tenéis recursos que ahora hemos compartido con muchas cosas interesantes, pero también, por ejemplo, en artículos, tenéis este artículo de 1 con 1 que habla de las heridas, de los egos, de cómo sanarlo, o por ejemplo en radio, en programas de radio, tenemos programa de radio que encontráis las 3 heridas, encontráis resiliencia, encontráis un programa sobre enneagrama, encontráis un montón de cosas que os pueden ayudar a tirar del hilo de todo esto, y luego en calendario encontráis las actividades también y bueno, las próximas cosas que haremos, etc. También hay un webinar sobre enneagrama
en Colombia precisamente, pero desde la Asociación de Eneagrama. Y ahí, como tenemos una hora, yo espero que sí, está previsto hacer la meditación. O sea que quien quiera ir para allá a hacer la meditación, también podéis. Gracias, mi Cris. Vamos ahora con Alejandro Hernández. Alejandro, ¿estás por ahí? Gracias.